amados hermanos. Gracias porque nos permiten esta mañana entrar ahí a la intimidad de su hogar. Es una bendición que el Señor nos da recurrir a estos medios para poder compartir su palabra y también gozarnos delante de Él. Vamos esta mañana a alabar al Señor, vamos a bendecirlo y te invitamos a ti también que juntamente con tu familia alabemos al Señor juntos y agradezcámosle por su gran amor y su gran poder para darnos a vencer todas las tentaciones. Aleluya. Es el gozo de mi corazón, Porque tú eres el gozo de mi corazón. bendeciré y me alegraré, Yo te bendeciré y me alegraré. porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Mis labios cantarán solo a ti. Vamos, dile. Tú eres mi roca, Mi torre fuerte, en todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, en todo tiempo yo en ti me gozaré, y en ti me gozaré. Aleluya. porque tú eres el gozo de mi corazón. Porque tú eres el gozo de mi corazón. Yo te alabaré solo a ti, Sí, Señor, te alabaremos solo a ti. porque tú eres el canto de todo mi ser. Porque tú eres el canto de todo mi ser. Mis labios te alabarán solo a ti. Tú eres mi roca, mi torre fuerte, en todo tiempo yo en ti me gozaré. Tú eres mi roca, Gracias, Señor. mi torre Fuerte, en todo tiempo yo en ti me gozaré, en ti me gozaré. Sí, Señor, esta mañana nos alegramos, Padre, te bendecimos, Jesús. Gracias por la vida. abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte.
bendecimos y nos alegramos de que tú hayas venido a nuestra vida a tiempo, porque todo lo que pasa en nuestra vida es porque Él tiene el control, y de eso estamos seguros, porque el Señor es tan poderoso en guiarnos todos los días de nuestra vida. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Vamos a seguir alabando al Señor porque es un día de gozo, es un día de alegría, y queremos que allí donde estás, también tú compartas con tu familia la bendición de un nuevo día. Gracias, Señor. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él hará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él hará. Espera solo en Él y Él hará. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. El Señor va a darnos lo que esperamos cuando hacemos lo correcto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor. Exaltado eres tú. Te adoramos a ti, Señor, esta mañana. Pedimos que tu gracia Sí, Señor. y la alabanza suba a tu presencia, Señor. Así es. Gracias, Señor, por este tiempo juntos. Alabarte y bendecirte, Señor. Cantan, Señor, toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Contestará y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canta con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te adoraré. Incomparables promesas me das, Señor.
consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará de Gracias, Señor. canta al Señor, toda la creación, honra y poder, majestad será Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. mi Cristo, mi Rey, Nadie es como tú, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, Todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Sí, Señor, gracias, Jesús. Gracias por tu don inefable, Señor, por tu amor y tu paciencia, Señor. Que tu gloria, Señor, y tu presencia inunde, Señor Jesús, este lugar y el lugar donde están mis hermanos. Y tu presencia llene y sature esta casa, abre mis ojos, toca mi alma, quiero contemplar tu bello rostro, te adoro, te exalto, santo eres tú, te adoro, te exalto.
Es para nosotros un privilegio el poder continuar haciendo esta labor que Dios nos ha encomendado a lo largo de ya casi 40 años. Y es un privilegio para nosotros como familia pastoral el poder llegar al hogar de cada uno de ustedes, amados hermanos de Iglesia Renueva, como también poder llegar a muchos otros hogares en diferentes puntos del país y fuera también de nuestras fronteras. Hasta donde ustedes están, queremos enviarles una palabra de ánimo, una palabra de esperanza. En Cristo todo lo podemos. Con Él todo es posible. Y todo lo contrario es fatal. Sin Cristo nada puede ser mejor. Pero con Él todo es posible. Sean bendecidos. Dios les bendiga, Dios les guíe, Dios les ayude a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Esta mañana realmente queremos agradecer por todo este tiempo que hemos aprendido a través de su palabra. Y hoy no es la excepción. Así que nos preparamos para abrir nuestras Biblias e ir al capítulo 16 de Mateo en esta mañana. El tema de esta mañana está titulado La Iglesia, diseño de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo el poder realmente el estar compartiendo con ustedes en esta hermosa mañana. Quisiera iniciar esta mañana explicando una palabra. El tema de esta mañana es la iglesia, diseño de Dios. La semana pasada hablamos acerca de los pilares de la iglesia. Y siguiendo esa misma línea de pensamiento en Dios, continuaremos esta mañana con el tema la iglesia, diseño de Dios. En el capítulo 8, voy a leer esta cita que no aparecerá en sus pantallas. Van a aparecer algunos textos, conforme yo se los vaya mencionando, van a aparecer estos textos. El Señor me hace compartirlo antes de lo que vamos a hacer. Y Saulo sentía en su muerte, en aquel día, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Toda la iglesia, salvo los apóstoles. La persecución ha iniciado. La iglesia ha crecido. Si nos basamos en el estudio de la epístola de Lucas a los Hechos, en los Hechos está la narración detallada de cómo fue que la iglesia inicia. Pero les dije que iniciaría explicando una frase, y es la palabra iglesia, precisamente. Ya esa palabra ya existía en la sociedad hebrea. La palabra iglesia es la misma palabra con la que nosotros encontramos descrito o anunciado el título de uno de los libros poéticos de la Biblia. Al recordar, la Biblia tiene diferentes identificaciones en cuanto a su forma de haber sido escrita: narraciones, epístolas y una serie
de cosas que en este caso Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares pertenecen a ese grupo de escritos bíblicos divinamente inspirados por Dios, que se conocen como los libros de la sección de sabiduría o sapiensales, poéticos. Y hay un libro poético que es Eclesiastés. Y Eclesiastés significa iglesia. De ahí viene la palabra eclesía. La palabra eclesía, que ya entonces existía. Más o menos, Eclesiastés fue escrito unos 900 años antes de Cristo. Así que cuando Cristo viene instituyendo su iglesia, viene para llamar a un grupo de personas para que hagan una labor distinta a la que ya se hacía. Y a eso Dios nos ha llamado, a hacer una labor distinta. Y vaya si no, eso hoy es una realidad. No estamos en los templos. Y cuando digo templos y hago entre comillas con mis dedos, es porque el templo es usted. El templo soy yo. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, entonces la iglesia sigue desarrollándose en individuos, con individuos. Y eclesía, que es la palabra iglesia, se usaba en un sentido secular en medio de la sociedad griega y se refería particularmente a una asamblea de ciudadanos. En la Biblia, que se conoce como la Septuaginta, para la congregación de Israel significaba iglesia o asamblea, convocados. Pero también en el Nuevo Testamento se utiliza por primera vez este término. Y en el Nuevo Testamento se utiliza en el sentido de que los hebreos iban a usarla con el dominio en el que este escrito o esta palabra eclesía significaba una asamblea o una compañía de cristianos en diferentes formas. Y la primera forma era el cuerpo total de los cristianos. En segundo lugar, una eclesía era también una iglesia local, una iglesia integrada por un grupo de cristianos que se reúnen para adorar. Esa es la idea de eclesía. Pero en tercer lugar, la iglesia también compuesta por cristianos en un lugar, estaba también conformada en distritos o en lugares diferentes. Y esto se hacía para la enseñanza, para la predicación, para la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo. Quiero entonces partir de esta primera idea. La iglesia es una asamblea de ciudadanos. Ese era el término que se usaba en tiempos de los romanos y en el tiempo de los griegos también. Recuérdense que Roma es el imperio conquistante en el siglo primero, en los primeros siglos. Su reinado duró casi 300 años. Y durante todo este periodo de tiempo, los cristianos también, cuando deciden seguir a Jesucristo, cuando el cristianismo es que está basado en Cristo, y hago aquí un paréntesis, cristianos es un término que hoy en día es muy común, muy popular. Viene de la palabra Christos, que quiere decir el ungido.
Pero cristianos también tiene que ver con ungidos. Ese concepto de que el ungido de Dios está predicando ahorita y los que están sentados o los que son audientes no lo son, es una mentira. La Biblia habla de que si usted es un cristiano, la unción del Señor está también en su vida. Es lo que Juan dice: la unción del Santo está sobre mí. Y si usted utiliza ese texto para usarlo de forma personal, ¿sobre quién está la unción? Sobre usted, sobre cada uno de los que hacemos rema la palabra del Señor. Así que iglesia es el término que se usaba secularmente para una compañía de ciudadanos, pero que en el Nuevo Testamento se utiliza para llamar a los cristianos como un grupo diferente. En otras palabras, el concepto o la definición de iglesia significa una asamblea llamada hacia afuera. Y nosotros generalmente, como cristianos, hemos estado reunidos dentro de un templo. Hoy no lo estamos. Hoy no estamos asistiendo a un templo. Por eso dije, porque usted es el templo del Espíritu Santo. Eso significa que ahora Dios nos ha dejado la responsabilidad individual de que usted se convierta en un cristiano verdadero en cualquier parte del orbe mundial, en cualquier parte de la ciudad, en cualquier región del país, en cualquier continente. Usted y yo hemos sido llamados hacia afuera por el Señor como iglesia para dar testimonio de las buenas nuevas. El gran problema que también yo veo y que se ve en este tiempo es de que muchas personas se están acomodando. Y como hemos dejado o nos han ayudado a dejar nuestros templos, nuestras congregaciones, nuestros edificios o salones, entonces ahora estamos en casa. Pero allí en casa, ¿a qué usted está siendo llamado como cristiano? Porque la iglesia fue diseñada por Dios. Y si fue diseñada por Dios, tiene un objetivo. Así que la segunda palabra con la que voy a continuar es no solamente la definición de iglesia, sino la iglesia, diseño de Dios. Entonces la segunda palabra que hay que definir, o por lo menos explicar un poco, es la frase diseño. Así que para esto continuaré explicando que la Biblia habla de diseños particulares. Uno de ellos es el tabernáculo que Dios le dice a Moisés que elabore. Este tabernáculo no tenía ningún distintivo de la mano humana. No es como que hoy le digamos a un arquitecto o a un ingeniero o a un maestro de obras que nos haga una casa y que la haga como él quiere. Yo no he visto todavía, no he escuchado a ninguna persona que quiera crear su propia casa, edificio o negocio bajo las ideas comunes o corrientes del ayudante de albañilería, del albañil, del maestro de obras, del ingeniero o del arquitecto. Siempre el dueño de esa propiedad es el que tiene la idea, él la plasma, él no la puede quizás dibujar, pero él tiene la idea, dice: yo quiero esto y aquello, y de uno, de dos niveles, quiero que los cimientos sean de concreto o de hormigón, como le llaman. Quiero que también, o lo contrario, no, yo quiero que los cimientos de mi casa sean de piedra blanca, de piedra caliza, de piedra de río. Bueno, eso es parte de quien quiere diseñar. Quien ha diseñado la iglesia que hoy está sobre esta tierra es Dios mismo. Y luego la confirma con Jesucristo, su Hijo. Antes que Israel entonces comenzara a construir el tabernáculo en el desierto, vean esto como importante. Su primer lugar de adoración de los hebreos
fue el desierto. Y allí en el desierto entonces Dios busca que le adoren, porque para eso los sacó de Egipto. Es interesante que si siguiéramos hablando acerca de aprender de Israel, hay que aprender mucho. Mucho hay que aprender de Israel. Y particularmente de todos sus desaciertos. Usted me dirá, ¿y qué puedo aprender de los errores de otro? A aprender a no cometerlos. Es como la misma pregunta que le hicieron a Tomás Alva Edison, el inventor de la lámpara incandescente, hoy el foco. Y cuando él descubre al final el foco o la luz de una bombilla, le preguntaron, para ese invento él había recurrido, todos sus amigos de aquella época se había gastado todo su dinero, todos sus recursos por inventar. Él hizo muchos inventos, pero la luz que hoy nos ayuda a estar comunicados en esta interfase de los medios sociales se debe a un hombre que insistió, persistió e incluso casi termina con sus bienes personales. Y cuando casi termina con sus bienes personales, hubo otra gente que creyó en él y le dieron dinero, y cuando vieron que no salía la lámpara, hubo gente que también ya lo empezó a abandonar. Así que hizo un último intento, y en ese último intento un amigo personal le patrocinó, y aquel día, después de mucho tiempo y muchas horas largas de intentar, surgió la luz, la energía, o en este caso el foco, la lámpara incandescente que se conoce comúnmente. Al paso de los años le preguntaron, ¿cómo fue que lo hizo? Y él dijo, bueno, es que hice 997 intentos. Y en el 997 logré hacer la lámpara. ¿Quiere decir que cometió muchos errores? Sí, 996, digo. ¿Y qué aprendió de eso? Aprendí cómo no se hace una lámpara con 996 veces. Aprendí de esos 996 veces, de esos errores, aprendí cómo no se hace. Igual es la escritura. Hay pasajes de la historia de la Biblia y de la historia de Israel que nos enseñan cómo no se debe hacer. También hay pasajes que nos enseñan cómo se debe hacer. En el desierto, Dios quería llevarlos para que le adoraran. Ya han pasado más de 400 años cautivos en Israel, y ahora Dios los quiere llevar, los quiere liberar realmente. Cuando Faraón le preguntó en su última plática con Moisés, y llévalos cerca, no se vayan muy lejos, y llévalos por unos días nada más. Ese mismo intento es el que hoy también se ve. Las naciones, los gobernantes están tratando de decirnos cómo la iglesia debe de conducirse ahora. Y realmente estamos en una condición en la que usted y yo debemos de ser responsables individualmente como cristianos. ¿Han muerto cristianos en este periodo? Sí. Han muerto personas que aman y creen y creían en el Señor fielmente. Como también hay personas que sin conocer de Dios y siendo hasta ateos han dejado de existir. Pero Dios quiere que nosotros le adoremos. Su primer lugar de adoración de Israel fue el desierto, a través del modelo del tabernáculo. Ese fue digámoslo así, fue el primer templo, fue el primer lugar de adoración para el pueblo de Israel. Ese modelo que Moisés sube al monte Sinaí para recibirlo de Dios, en el que Moisés no elaboró ni una línea perpendicular, oblicua, paralela, según sus ideas. Todo lo que dibujó, todo lo que recibió, lo hizo como Dios se lo había pedido. Las instrucciones de cómo elaborar el tabernáculo
y también cómo las cosas que iban a estar dentro fueron explícitamente enseñadas, diseñadas, y todo eso le fue mostrado a Moisés. Moisés tenía entonces dos caminos: obedecer o desobedecer conforme a las ideas de Dios, o desarrollar sus propias ideas. Y aunque fuesen muy pequeñas las variaciones que Moisés le pudiera hacer a ese diseño del tabernáculo, Moisés decidió obedecer el diseño que Dios le había dado. Todo esto lo menciono porque ese es el primer concepto en la Biblia de diseño, hablando del templo, hablando de una forma como de iglesia para adorar a Dios. Toda vez que Dios entonces le reveló al hombre un plan, el hombre está obligado a seguir y a cumplir con ese plan. ¿Por qué? Porque quien más sabe y quien mejores ideas tiene y sabe lo que nos conviene es Dios, y no usted ni yo. Incluso yo, como su pastor o como un pastor, no tengo las mejores decisiones sobre su vida. Esas decisiones sobre su vida dependen de su relación personal con Dios, a quien usted debe de obedecer. Así que esa revelación, ese modelo que Dios le trajo a Moisés, usted lo encuentra en Génesis capítulo 6. Ahí empieza un primer modelo. ¿Qué modelo? Aunque este no habla de un templo, pero habla de un modelo en donde a Noé también se le dieron instrucciones de construir un arca que era inmensa. Noé no podía hacerla por sí mismo, así que tuvo que atender a un diseño divino. Ese es un buen ejemplo. Pero en Efesios capítulo 1, verso 22 y 23, nos enseña la Escritura que Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y esto es lo que la semana pasada también estábamos enseñando. Cuando la Biblia dice, en el verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién lo llena todo en todo? Aquel. ¿Quién aquel? Aquel que es cabeza de la iglesia, y que a la iglesia Dios le ha entregado autoridad, poder, todas las cosas que Dios quiso se las ha entregado a la iglesia. Pero hoy la iglesia actúa como niño, como infante o como un juvenil. Dese cuenta que las etapas de niñez a juventud son las etapas en donde no se toma casi nada en serio. Hoy hay muchos jóvenes o niños quizás que no quieren saber de recibir clases a través de las redes sociales. Como también hay otras personas más adultas, como sus mentores, que también no quisieran dar clases por estos medios. Pero ¿a qué se obedece? ¿A qué obedece? A la inmadurez que existe en un niño, un joven, o incluso en la inmadurez que existe a veces en las personas que ya deberían de tener algún grado de madurez. La iglesia es en esta tierra la voz de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios. El deseo de Dios está puesto con autoridad sobre la iglesia para que la iglesia transmita las verdades del Evangelio. Así que este es el modelo divino.
en el que Dios quiere que nosotros como iglesia actuemos como su cuerpo. En 1 Corintios también hay una idea acerca del cuerpo de Cristo, como la iglesia. Y allí en 1 Corintios, capítulo 12, verso 27, que ustedes ven allí en su pantalla, y que yo les leo el verso 27, dice de esta manera: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. El hecho de que usted y yo somos parte de una congregación local, nacional o incluso de una denominación internacional, no fue su elección, fue el plan divino de Dios, que Él vino y nos ha insertado en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando usted decidió reconocer a Cristo y entregarle su vida a Él. Generalmente las personas decimos o decíamos, y hemos tenido que aprender cada día más a darnos cuenta que hay conceptos religiosos, hasta diríamos evangélicos, a los que ya nos acostumbramos, pero que no tienen sustento bíblico. Por ejemplo, acepte a Cristo. Yo le puedo decir a usted ahorita, acepte a Cristo, y usted me va a decir, yo ya lo acepté. Pero ese es un concepto erróneo. ¿Cómo es que usted acepta a Cristo? Explíqueme. ¿No es más bien que Él fue el que nos aceptó a nosotros con toda nuestra condición pecaminosa? ¿Cómo un pecador podía aceptar a un Dios que es santo y perfecto para que habite en un hombre imperfecto y de un corazón perverso? Porque eso es lo que dice la Escritura. El profeta dice que el corazón del hombre es perverso, malo. De él no puede salir nada bueno. El corazón de los hombres es engañoso y perverso. ¿Cómo usted puede permitir con un corazón engañoso y perverso que alguien que es santo y perfecto como el Hijo de Dios, usted diga, te acepto, entra? No, más bien es Él fue el que nos aceptó a nosotros y Él nos trajo con amarras de amor a su corazón, a su presencia. Por eso es que nosotros ahora podemos decir que la iglesia, que es una asamblea de creyentes, un grupo de nuevos ciudadanos de un nuevo reino, debemos de salir y demostrarnos en este tiempo, no solo como pilares y baluartes de la verdad, sino también como el cuerpo glorioso de Cristo en esta tierra. Lo lamentable realmente es que aunque esperamos al Señor, porque lo esperamos, yo lo espero, ojalá viniera hoy, como ladrón en la noche, o como el rayo que suena en el oriente y cae en el occidente, o como el abrir, o el cerrar, o el parpadear de los ojos. Así será la venida del Señor. Ojalá que en los 20,000 parpadeos que usted dé en el transcurso de un día, porque en un día nosotros los seres humanos parpadeamos 20,000 veces, según los expertos. Así que entre esos 20,000 parpadeos que tenemos nosotros los seres humanos al día, en uno de ellos puede venir el Señor. Sin embargo, no dije pero, sino sin embargo, Dios está dándonos segundas oportunidades para volvernos a Él de todo corazón. Porque algunos ya no pecan como antes, ahora quizás sus pecados han cambiado. Ahora ya no beben en las cantinas, ahora beben en su casa. Ahora ya no tienen que salir a engañar a nadie. Engañen a sus propios parientes en su propio hogar. Usted tal vez ya no tiene que mentirle a sus clientes o a los que le compran. Usted simplemente aprendió a mentir y ese es un estilo de vida que lo está llevando cada día mal. Y la iglesia, que debe de ser luz en este mundo, pareciera como que su luz se está opacando. Dice la Escritura que en los días del profeta Samuel, cuando la luz estaba por apagarse, Dios vino y levantó a un profeta como Samuel. Y antes que la lámpara se apagase, Dios habló por medio de él.
Antes que la luz se apague en este mundo, Dios lo quiere usar a usted. Dios me quiere usar a mí. Porque Él nos puso en el cuerpo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Él la diseñó. Así como diseñó el arca, así como diseñó el tabernáculo del desierto, así como también permitió que este mundo haya sido, y no permitió, Él lo hizo. Así como Él hizo el universo infinito, con sus más de miles de millones de estrellas y galaxias, y Él las diseñó. Usted y yo somos parte del diseño perfecto de la iglesia. Y aquí quiero iniciar haciéndole una pregunta. ¿Es usted parte del diseño de la iglesia de Dios? ¿Fue usted traído por el Espíritu Santo a la iglesia? ¿O usted vino por alguien? Porque alguien lo invitó, y si lo invitó y si usted se encontró con Cristo, buenísimo. Siempre he creído esto, que incluso algunos predicadores del pasado también dijeron de alguna otra manera. Pero hay personas que vinieron a Cristo porque se encontraron con Él. Al encontrarse con Él, han permanecido en Él. Pero la gente que vino por causa de un negocio, por causa de que ahí habían empresarios que les convenía, como era la mentalidad del padre de Carlos Marx. Carlos Marx, el inventor de la ideología marxista, él era hijo de creyentes. Pero su padre un día les dijo: ya no iremos este domingo a la iglesia donde normalmente habían asistido toda su infancia. Y Carlos Marx le pregunta: papá, ¿y por qué? Porque en esta iglesia en donde estamos no está la gente que nos conviene. Y aquí yo quiero poner de la tinta de mi tintero, o de la sal de mi salero. Pero hay gente que busca congregaciones por intereses mezquinos, solapados, olvidándose que la riqueza es efímera también. Dice Job dice: rico se acuesta y al día siguiente, cuando se levanta, no posee nada. Eclesiastés, de quien surge la idea del término iglesia, eclesía. Eclesiastés dice que hay ricos que se hacen millonarios, son ricos, pero nunca disfrutan lo que tienen, porque lo que tienen lo va a disfrutar otro. Es como la parábola de Lucas capítulo 16, cuando aquel hombre que ha prosperado tanto, porque vaya si no el mensaje del evangelio que hoy se escucha en todos los sistemas, escritos, hablados y televisados, son: usted tiene que prosperar. Y prosperar es sinónimo de casa, carro, fajos de dinero entre la bolsa. Aquí en nuestro medio nosotros tenemos a una población como una población de mucho dinero, y cuando sacan dinero, sacan rollos, y sacan los grandes rollos de dinero, y cuando no encuentran el billete que quieren compartir, al final vuelven a echar el gran rollo de dinero a su bolsa, y de aquí, de la parte de la ropa interna o interior, sacan la bolsita plástica para dar 5 centavos a la iglesia, o para darle una ayuda al necesitado. Mezquinos, diríamos nosotros, agarrados, tacaños. ¿A dónde van a ir con esa actitud? Hoy temprano leí a alguien que me mandó ahí que el diezmo no existe. No. Entonces, ¿de dónde nosotros lo hemos basado? ¿En qué pasajes o dónde nos basamos para decir que sí existe? Pues la Biblia lo enseña desde Génesis, y usted puede llegar al Nuevo Testamento y darse cuenta que Jesús también lo enseñó. Y aunque no ese es el tema, simplemente dije: quiero aquí echar un poquito de mi sal y de mi pimienta, o de la tinta de mi tintero. Pero hay personas que, como el papá de Carlos Marx,
dejaron la iglesia porque ya no estaban o no habían ahí las personas que les convenía, cambiaron de otra iglesia. Y el padre de Carlos Marx deja una congregación por irse a una nueva congregación. Carlos Marx le pregunta: ¿por qué iremos ahí, papá? Ahí están los ricos de la ciudad y nos conviene hacer negocios con ellos. ¿Qué le hubiera respondido Jesús al papá de Carlos Marx? ¿Que no saben que en los negocios de mi padre debo de estar? Esa es la respuesta de un verdadero creyente. Bueno, no estarán en la congregación local en donde yo estoy, sea metodista, presbiteriana, nazarena, pentecostal, unida o liberal o neoliberal, o de teología de prosperidad. Pero usted está allí porque se encontró con Cristo o porque algo le conviene. Es que ahí está la chica más linda, ¿sí? La más guapa. Y voy a decir esto en un lenguaje un poquito rudo y popular, porque ahí está la patoja a la que todos le tiran los perros, o sea, los piropos. ¿Por qué usted y yo somos parte del diseño de la iglesia? Porque a Él le plació, entre los centenares y miles y millones de personas, Él a usted lo escogió, lo eligió y lo insertó en el cuerpo, en este cuerpo del cual Efesios y Corintios nos hablan de que ahora somos parte de Él. Nadie puede dirigir la iglesia como seres humanos si no necesitamos de la cabeza que es Cristo. Y Cristo que es, o quien es la cabeza, Él es el que la dirige, o debe de dirigirla. Realmente nosotros, los que estamos al frente de una iglesia o de una congregación, si no le damos lugar a Dios el Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, especialmente en este tiempo en el que Él fue enviado, fue dejado por Jesús a la petición del Padre. He pedido al Padre que envíe otro consolador para que no estén solos, no se queden huérfanos. No estamos huérfanos, hermanos. La iglesia no está sola, está con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la iglesia. Y no solo me refiero al mover del Espíritu Santo y sus dones, de los cuales creo firmemente, sino de el ser guiados por el Espíritu Santo en la iglesia. Algunas veces han habido personas con muy lindas intenciones que me han dicho: pastor, ¿y por qué no hacemos lo que aquella iglesia está haciendo? Porque no somos de los que tenemos que hacer lo que otros hacen. Dios nos llamó para hacer lo que Él quiere, no lo que usted quiere. ¿Y por qué no tenemos aquí el equipo más moderno? Bueno, porque todavía no tenemos tal vez la posibilidad de adquirirlo, o porque no tenemos la responsabilidad y capacidad de comprar algo, de lo cual también tendremos que tener la capacidad no solo de tenerlo, sino de darle el mantenimiento que debe. Porque realmente, aún tener bancos de madera, o bancas grandes, o sillas modernas, o butacas de cine en los templos, requiere responsabilidad. Y Dios nos puso en la iglesia como su diseño para que nosotros realmente seamos la iglesia que impacte este mundo. Y dije, mientras el niño, bueno, y no dije, la Biblia dice que el hijo que es el heredero, mientras es niño, no difiere del esclavo. Así que la iglesia realmente pareciera como que sigue en una actitud de niño, a la que se le ha dado todo, pero que todo lo ha convertido como que si fuese un juguete. Y la Biblia no enseña que la iglesia esté para jugar, sino para influir en la sociedad. Ahora mismo posiblemente usted conozca a algún miembro del gabinete del presidente o de la alcaldía, o quizás es regidor de su pueblo, o el alcalde auxiliar,
pero que necesita escuchar del mensaje del Evangelio para que pueda dirigir los destinos de su aldea, de su caserío, de su pueblo, de su ciudad, de la nación, bajo el temor de Dios. ¿Y quién debe enseñar eso? ¿La Constitución de la República? No. A menos que la Constitución esté basada en principios bíblicos, como sabemos que la Constitución de Estados Unidos sí fue hecha de esa manera. Aún así, Estados Unidos padece de dos corrientes internas: demócratas y republicanos. Demócratas que avalan el aborto, republicanos que son defensores de la vida. ¿Usted qué es como cristiano? ¿Un defensor de la vida? ¿O alguien que incluso, quizás usted que me ve o nos va a ver, tenga una situación en donde su hija está embarazada por X razones? Y quizás ustedes como cristiano aún le digan a su hija: aborta, mi hija, es lo mejor. ¿Para qué queremos un niño al que no deseábamos? Amados hermanos, vivimos en un tiempo en donde la iglesia tiene que tener no solo criterio, porque el criterio puede formarse, pero tiene que tener madurez, que es parte del carácter de Cristo. Llegamos a ser cristianos no porque nosotros decidimos seguir a Cristo, sino porque Él se puso en nuestro camino y nos dijo: basta ya. Si a Pablo no se le aparece Jesús en el camino, Pablo hubiera seguido matando gente, de la cual, por eso leí el capítulo 8, verso 1. Él consentía en la muerte de muchos cristianos. Y después que Jesús se le aparece a Pablo, Pablo fue transformado. Claro, su transformación y su servicio al reino no fue de inmediato. Tuvieron que pasar entre 10 y 12 o más años para que Pablo empezara a surgir como un líder. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Y cuando esto sucedió y Pablo surge como líder, el 33% de los escritos del Nuevo Testamento son dados por el Espíritu Santo a Pablo, el gran perseguidor de la iglesia. Dese cuenta, la iglesia hoy está siendo perseguida de alguna u otra manera y nosotros tenemos que mantenernos. Por eso he citado algunos pasajes que ustedes han visto ya en su pantalla. Y Efesios 4, verso 11 al 12, nos refiere también acerca de la labor de la iglesia. La iglesia requiere ancianos. El diseño de la iglesia, como hablaba del diseño de la construcción de una casa, la iglesia también tiene un diseño. Y el diseño de la iglesia es Cristo en la cabeza. Los cristianos formamos el cuerpo. Cristo es el cimiento de la iglesia. Los cristianos somos los que formamos el edificio. Pero ese edificio tiene un sinnúmero de habitaciones. Tiene lugares por allí y por allá. En mi tiempo yo nací en una casa de barrio en donde toda la familia vivíamos y dormíamos en una sola habitación. Imagínense una familia de 8 miembros viviendo y durmiendo en un solo cuarto. Hoy las condiciones del mundo han variado. Dios ha sido bueno conmigo también. Usted podría decir, nos gustaría que hablara de su testimonio. En otra oportunidad quizás lo haga. Pero volviendo al pasaje de la Escritura, es Cristo, o trayendo a colación los principios bíblicos, es Cristo cabeza de iglesia, y la iglesia es el cuerpo o las paredes del edificio. Por eso Pedro, cuando habla de la iglesia, ahí está también el diseño de la iglesia. En 1 de Pedro capítulo 2, versos 5 al 9, allí Pedro dice que ahora nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí está la visión y misión de la iglesia. Dice que hemos sido allí puestos
vosotros también como piedras vivas. Eso somos, piedras vivas. Usted dirá, ¿qué? ¿Las piedras no están muertas? Pues resulta que la piedra, por ser un mineral, tiene ciertas características que ayudan a este mundo y a la vida misma y a la misma naturaleza. Así que Pedro, tomando también una analogía, dice, acercándonos a él, 1 Pedro 2:4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Eso es lo que ha pasado. Los hombres rechazan a Cristo, mas para Dios, escogida y preciosa. ¿Quién? Cristo, la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, la obra de Cristo es preciosa, es para nuestra salvación. Verso 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El diseño de Dios para la iglesia es que nosotros seamos un sacrificio aceptable, que seamos sacerdocio, que seamos un edificio para un sacrificio espiritual, que seamos gente aceptable. Si algo usted y yo debemos de desear en esta tierra, en esta vida, es ser aceptos por Dios. Pero tristemente, hoy también muchos miembros de la iglesia, incluyendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, buscan más el aplauso y la aceptación de la sociedad eclesiástica incluso, y no está mal. Yo tengo también ya credenciales que me hacen una persona que tengo cierta aceptación, pero me ocupo más en mi vida de saber que la aceptación no me lo da lo que el hombre puede ofrecer, sino lo que en Cristo yo puedo obtener. Y lo que yo en Cristo he obtenido es su perdón, su salvación, su amor, su grande amor, su misericordia, su fidelidad, su gracia, su paciencia, su benignidad, su bondad, su provisión en todo el sentido de la palabra. Imagínese usted que en Israel no había ningún enfermo cuando salieron de Egipto. Cuando los israelitas salieron de Egipto, no había ni un solo enfermo, ni uno. Porque qué terrible hubiera sido salir 3 millones, 2.5, no hay mucha claridad, no hay un consenso en decir cuántos realmente salieron de Egipto el día que Moisés los libera como el líder para traerlos a adorar a Dios al desierto en el tabernáculo. Se cree que eran entre 2.5 a 3 millones de personas. Qué terrible hubiera sido que cada familia hubiera salido con el abuelito, con la abuelita, en camillas, como decimos nosotros, a tuto en la espalda, llevando a sus enfermos, las madres con sus niños lisiados. No habían lisiados, no habían enfermos, y salieron ricos. Pero Israel no aprendió la lección. Allá en el desierto, cuando tenían que ir a adorar a Dios, se pusieron con brincos, se pusieron en contra de Moisés, como que Moisés tenía la culpa, se opusieron a lo que Dios decía. Por eso Pedro es interesante que nos describe el diseño de la iglesia. Es para que ofrezcamos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Esto está dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y si vamos al verso 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
Aquí está el propósito de ser iglesia. El propósito de ser iglesia no es construir grandes proyectos. ¿Estoy en contra de los proyectos? No. Pero esa no es la visión. Esa no es la meta. Esa no es la visión. Incluso, la visión ya fue dada. La visión es que proclamemos el Evangelio. Y que lo que se perdió, lo enseñemos. ¿Y qué fue lo que se perdió? La autoridad que Dios le dio a Adán desde el principio. Él nos la ha otorgado. Y con esa autoridad nosotros vengamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay varias características que si yo hubiera puesto 1, 2, 3 y 4, limitaría lo que realmente la Escritura dice acerca de la iglesia diseñada por Él. La iglesia, un grupo de creyentes, nuevos ciudadanos del reino, que han sido llamados hacia afuera. Y posiblemente ahora en esta pandemia hemos sido sacados de nuestros templos y con un objetivo. Y el objetivo es que ahora el mundo entero escucha a más predicadores en el mundo a través de las redes. Yo ni idea tenía de hacer esto en mi vida. Y aunque he trabajado en el pasado en medios de comunicación, como la radio y la televisión, ni en mente, en mi corazón, hacer lo que hoy hacemos. Pero hoy al hacerlo, lo hacemos sabiendo que soy la iglesia, que usted es la iglesia, que somos la iglesia y que como iglesia hemos sido llamados para predicar. La organización de la iglesia es otro asunto que vale la pena mencionar. La iglesia diseñada por Él tiene estas características que Pedro nos enseña. Pero allá en 1 Timoteo 3, del verso 1, habla acerca de los que Él ha llamado para que sean pastores, obispos, presbíteros, diáconos. Ahí en 1 Timoteo 3, del verso 1 hasta el verso 13. La otra cita que también aparecerá en su pantalla es 1 Timoteo 3, 8, 13. Esta es la iglesia diseñada por Dios. La iglesia no se organiza a sí misma con ideas humanas. Está aquí. Aquí está en el manual de nuestra fe y conducta, la Escritura. Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con el fin de que nosotros podamos hacer 4 cosas. Número 1, que ante el mensaje del ministerio quíntuple de Efesios 4:11, todos por la fe alcancen salvación. ¿En qué consiste entonces esta iglesia diseñada por Dios? A través de una jerarquía. Es interesante que la iglesia tiene una jerarquía, y en esta jerarquía hay entonces apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que el mensaje de fe, número 1, sea enseñado. Y cuando se predica el mensaje de fe, como consecuencia, 2, la gente se va a arrepentir de sus pecados y vendrán a la luz admirable. Número 3, confesarán a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso Romanos 10, 9 y 10 nos cita aquel pasaje trascendental conocido entre nosotros como cristianos, que con la boca se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. El verso 9 empieza diciendo que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, y lo hizo para que nosotros declaremos con nuestra boca que Él es Señor. Y por último, la iglesia está en esta tierra diseñada para traer fe, arrepentimiento, confesión de pecados, y al final la gente siga y se comprometa con el Señor. Amados hermanos de la iglesia de nuevo, ¿cuán comprometidos están ustedes con Cristo ahora?
Ahora, yo puedo aquí decir cosas que posiblemente ustedes pensarían que las digo como molesto o enojado. No, más bien es ayudándole y contribuyendo a que usted y yo seamos en este tiempo gente responsable en medio de esta circunstancia. ¿A cuántos usted les ha hablado de Cristo? Y aquí quiero aprovechar. Dios me permitió transmitirles a ustedes un sistema de enseñanzas a través de la película Jesús. ¿Cuántos fueron bendecidos? ¿Cuántos compartieron esa enseñanza? ¿Cuántos simplemente le dieron visto? Luego el Señor inquieta mi corazón y empiezo a escribir devocionales. Hoy estamos escribiendo el devocional 84. Han sido distribuidos en diferentes lugares y con otros hermanos. Y ayer mi esposa me compartía, lo compartí con un compañero de trabajo que no es cristiano. Y así lo hemos hecho. Pero usted como iglesia, ¿cuál ha sido su responsabilidad aún en el recibir ese devocional? Porque si usted es la iglesia, tiene una correspondencia en lo que juntos debemos de hacer. Así que interpretemos el mensaje de Cristo a la iglesia en Mateo 16. Terminemos con Mateo 16. Allí en Mateo 16, respondiendo a Jesús, está sucediendo algo. Viendo a Jesús, dice, en las partes de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos entonces le dijeron, dicen unos, por ahí hemos escuchado que dicen que de seguro tú eres Juan el Bautista que resucitó, o Elías. Otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. O sea, el pueblo eso pensaba de Jesús. Entonces Jesús les pregunta y les dice: ¿y ustedes? O sea, vosotros, ¿y quiénes dicen ustedes quién soy yo? Y respondiendo Pedro, que era el alumno aquel que todo lo sabe y que levanta la mano, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra, porque eso quiere decir Pedro, edificaré mi iglesia. Y aquí no se refiere a nada que ver con el sistema católico romano, que ese es el gran error que cometieron ellos, de decir que Jesús edificó la iglesia en Pedro. La iglesia está edificada, señores, en Cristo, no en Pedro. Y le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra o amarrares será ligado o amarrado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Y después de aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cristo resucitó al tercer día. Estuvo entre sus discípulos más de 40 días. Ascendió al Padre. Prometió el Espíritu Santo que está con nosotros. Allí está, allí está. Yo podría decirle: veo al Espíritu Santo allí con usted, deseando ayudarle, deseando ministrarle. Pero la iglesia está embebida en otra cosa. Arrepintámonos. El mensaje de esta mañana es: arrepintámonos. Hemos pasado ya casi 5 meses y podríamos decir: bueno, estamos bien, no falta nada. Y gloria a Dios por eso.
Pero su actitud y mi actitud debe de ser: aprovechemos las oportunidades que Él nos da para decir que la iglesia, usted y yo, hemos sido diseñados por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiera el Señor que nosotros podamos influir en este mundo, en este siglo XXI, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en donde muchas personas con incertidumbre, no hay trabajo, no hay negocios, la economía se vino abajo en el mundo, empieza a querer cobrar interés, pero se hace difícil, se hace cuesta arriba. Pero si usted le entrega su vida a Cristo, Él le ayudará y lo insertará en el cuerpo, lo pondrá a usted como parte del diseño que Él ya pensó, que usted es parte de la iglesia, porque el diseño de la iglesia, en el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han intervenido, es para que usted y yo podamos atar y desatar, que el poder que nos ha dado de atar y de desatar empiece a funcionar en nuestra vida. Quiera el Señor que el tema de esta mañana, la enseñanza de esta mañana, traiga a su corazón un despertar, un inquietarlo por ser un cristiano verdadero. Un cristiano, no estoy llamando a que sea usted un cristiano imprudente allí en las calles ahora, sino que sea responsable con todo lo que Dios le da y que pueda, con la verdad en su corazón, la verdad de Cristo, llevarla al corazón de muchos de sus parientes. Muchos de sus parientes, como también yo tengo algunos, necesitan del Señor más que nunca, porque siguen en sus vicios, en sus delitos, en sus mentiras, en sus pecados, de los cuales, si no se arrepienten, morirán en ellos. Que el Señor les bendiga. Quiero hacer una oración para que usted y yo iniciemos esta semana confiando en que usted y yo fuimos puestos en la iglesia de Dios porque somos su diseño, somos su plan, somos su idea. La idea de la iglesia no es idea de hombres, es la idea de Dios. Señor, como tus discípulos, como los que deseamos aprender, venimos en pos de ti y queremos tomar nuestra cruz, porque tú lo dijiste: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque cualquiera que quiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí la salvará. Porque ¿qué le aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Gracias, Señor, por este privilegio, en el nombre de Jesús. Sean bendecidos cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volveremos en una próxima. Bendiciones.